Shabbat Shalom, familia hermosa, bienvenido una vez más aquí a este tiempo santo desde Miami, Ministerio Familiar Beit Aviat, la casa de mi Padre Eterno. Esta semana tendremos dos parashat, por lo tanto se dice parashot en plural, Nitzavim y Vayelech. Estas se encuentran en el libro de Devarim, capítulos 29, versículos 9 al 31-30. Ya esta es la penúltima parashá del año. El próximo, en los próximos Shabbat ya estaremos culminando y estamos entrando ya en las fiestas de otoño. La fiesta de Yom Teruah, la fiesta de Yom Kippur y la fiesta de Sukkot. Preparémonos entonces para recibir estas fiestas. Nitzavim, Vayelech. Nitzavim significa estar de pie y Vayelech significa y fue. El título que le hemos puesto a esta parashat es el Evangelio de Moshe, que explica el propósito de las bendiciones y de las maldiciones de las cuales estuvimos hablando en el Shabbat pasado, cuando Moshe ordenó al pueblo que al entrar a la tierra prometida hicieran un acto formal donde iban a pronunciarse las bendiciones sobre el monte Gerizim y las maldiciones sobre el monte Ebal, y el pueblo se iba a comprometer con las bendiciones y las maldiciones. Vamos a comenzar con una súplica al Señor. Vamos a concentrarnos en todo el capítulo 30 de Devarim, pero vamos a hacer esta introducción con el último versículo del capítulo 29. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Hashem, nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin, con el propósito, con la finalidad de que guardemos todas las palabras de esta Torá. Y la petición nuestra en el día de hoy es que el Señor nos dé revelación, que su evangelio sea revelada en esta parashat, que el Mesías sea revelado en esta parashat y que la divinidad del Mesías sea revelada en esta parashat. Las cosas secretas pertenecen a Hashem, nuestro Dios, como dice el libro de Job, capítulo 34, versículo 21, porque sus ojos observan los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. Nada está oculto a los ojos de Dios, ni siquiera nuestros pensamientos más profundos. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Cuando dice a nosotros y a nuestros hijos, habla de Israel, a fin de que guardemos todas las palabras de esta Torá, como dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a la estatura de Mashiach, equipado para toda buena obra. Ahora vamos a pasar o sigamos con la introducción. El versículo 9 y 10 de Devarim 29 dice: ustedes están de pie hoy. ¿Quiénes son ustedes? Los jefes de sus tribus, sus ancianos, sus oficiales, todos los hombres de Israel, sus niños pequeños, sus mujeres y el prosélito que está en el seno de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que extrae tu agua. Y estos que cortaban la leña y extraían el agua
fue ese pueblo que engañó a Yehoshua, a Josué, cuando entró a la tierra prometida, se hizo pasar por unos peregrinos que venían de unas naciones muy lejanas y hicieron un pacto de paz con el pueblo de Israel, pero resulta que eran habitantes de la tierra de Canaán. Y Yehoshua, pues, respetando su acuerdo de paz, los integró al pueblo de Israel, pero les ordenó que ellos iban a encargarse de cortar la leña y de llevar el agua. Luego dice el versículo 11, para que pases, o sea, ¿para qué nosotros estamos delante de Dios hoy? Para que pases al pacto que Hashem tu Dios y a su imprecación que Hashem tu Dios sella contigo hoy. Nosotros todos los días nos paramos delante del Eterno para reconfirmar el pacto que el Señor hizo con cada uno de nosotros. Y este pacto tiene unas condiciones. Y las imprecaciones que Hashem tu Dios sella contigo son las consecuencias de romper el pacto. Entonces, el deseo de Hashem es sellar nuestros corazones con su pacto. Y ahora sí, comenzamos con el capítulo 30, versículo 1, y vamos a entrar ya en la materia porque Moshe, cuando hablamos de él, nos referimos a la Torá. Habla de las noticias de salvación. Y en el contexto que estamos, como les dije, veníamos de hablar de las bendiciones y las maldiciones. ¿Y cuál es el propósito por el que el Señor pone las bendiciones y las maldiciones delante de nosotros? Dice así, sucederá que cuando te sobrevengan todas estas cosas, la bendición y la maldición que puse ante ti, entonces la tomarás en tu corazón, meditarás en ellas. Entre todas las naciones, a donde sea que el Señor nos haya colocado, ahí donde te dispersé, y si el Señor nos dispersó, quiere decir que fue producto de nuestra desobediencia. Donde te dispersó Hashem, tu Dios. Versículo 2. Y retornarás, es decir, te volverás al Eterno. Ya no le darás tu espalda, te arrepentirás hasta Hashem. Y cuando dice hasta Hashem, es hasta que lleguemos a su presencia en el mundo venidero, después de la resurrección. Y obedecerás su voz, la voz de Mashiach, Yeshua. Y dice su voz toda, no una parte, no la parte que nos interesa y la que no nos interesa no la escuchamos, sino toda, toda. Porque la parte que a nosotros no nos gusta, esa es la que más nosotros necesitamos. Porque es donde el Señor quiere transformarnos con más profundidad. Conforme a lo que yo te ordeno, el día, dice Hayom, el día. Hashem es el día que nos ordena. ¿Y a quién nos ordena? A nosotros y a nuestros hijos, para que nosotros hagamos todas las cosas con amor, de todo corazón y con toda nuestra alma. Porque el Señor requiere de nosotros una entrega total. Por tanto, el propósito de las bendiciones y las maldiciones es que nosotros retornemos al Eterno en arrepentimiento. Es el único camino, no hay otro camino sin que nosotros nos arrepintamos y reconozcamos nuestra naturaleza. ¿Y cuándo nos podemos arrepentir? Única y exclusivamente cuando nos es revelada la voz de Yeshua. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice, en verdad os digo,
Y como les he enseñado, dice ahí amén, amén. El primer amén nos lleva a la Torá y el segundo amén nos lleva al que escribió la Torá. Y quien está hablando ahí es Yeshua, la voz de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, escuchar la palabra, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino a que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo, está hablando Dios mismo, que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Amén. Versículos 3 y 4 de Devarim 30. Y entonces traerá de regreso Hashem ese camino que Hashem permitió que nosotros iniciásemos. Él va a completar ese regreso. Tu Dios a tus cautivos y se apiadará de ti. ¿Y por qué se apiadará de nosotros? Porque Él nos ha revelado el misterio de la piedad, de que Él se hizo carne, bajó del cielo, fue predicado, murió, resucitó, fue visto por los ángeles y ahora ha sido glorificado a lo más sumo y glorioso, en lo más alto. Y eso ha sido revelado a cada uno de nosotros. Y dice, y retornará y te recogerá entre las naciones a las cuales te diseminó Hashem, tu Dios. Y esta expresión habla de la fiesta de Yom Teruah, habla del retorno de Yeshua para poder llevarnos como una novia a las bodas celestiales para que estemos eternamente gozosos con Él. Si estuvieren tus dispersos en los confines del cielo, de ahí te juntará Hashem, tu Dios, y de ahí te tomará. No importa de dónde el Señor a dónde tenga que buscarnos, no importa la condición o a lo bajo que hayamos podido caer en algún momento en nuestras vidas. El Señor nos extrae de ahí porque nos ama profundamente. Por lo tanto, el propósito de las bendiciones y las maldiciones es que Dios quiere cosechar a Israel de entre las naciones. Versículos 5 y 6. Y te traerá Hashem tu Dios a la tierra que poseyeron tus padres y la poseerás. A donde está hablando de las promesas que Dios le hizo a nuestros padres. Hará el bien contigo. Ten completa seguridad y tranquilidad y consuelo de que todas las cosas que Dios permite que nos pasen, aunque no las entendamos todas, a su debido tiempo no las hará entender, son porque Él nos está haciendo el bien. Nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son mucho más elevados. Y Él nos hará más numerosos que nuestros ancestros. ¿Y qué más va a hacer? El milagro de la circuncisión. Hashem, tu Dios, circuncidará a tu corazón. Está hablando no del prepucio, está hablando del corazón. Está hablando de el nuevo nacimiento. Está hablando del milagro de la salvación. Y al corazón de tu descendencia. Así que no desmayes nunca jamás predicándole a tus seres queridos, a tus seres amados, orando por ellos y dándole testimonio del amor de Dios. ¿Y para qué el Señor hace esta obra milagrosa en nosotros? Para que lo amemos, para que amemos a Hashem, nuestro Dios. Si no tenemos el corazón circuncidado, no podemos amar al Eterno. Si el Espíritu Santo no ha venido a nuestra vida, no podemos amar al Eterno verdaderamente.
con todo tu corazón y con toda tu alma. Como les dije anteriormente, con una entrega total. ¿Y cuál es el propósito de Dios sino hacernos el bien? Es para que vivamos, porque Dios es vida. Por lo tanto, el propósito de las bendiciones y maldiciones que Dios permite en nuestras vidas es poder capacitarnos para poder amarlo. En Colosenses 2, 8, 9 habla de la persona de Mashiach y de el milagro de la circuncisión. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Mashiach. Y el problema de la religión y de los hombres es que acomodan las escrituras a su propia conveniencia y le agregan sus propias interpretaciones y sus tradiciones humanas, lo cual contamina el Evangelio de Dios, que es según Mashiach, según Cristo, según Yeshua. ¿Por qué no podemos contaminarlo? Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Yeshua HaMashiach. Y habéis sido hechos completos en Él. Fuera de Él nada somos. No podemos ser completados fuera de Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Si nosotros estamos separados de la cabeza, pues estamos muertos espiritualmente. En Él también, en Él también, en Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Mashiach. Por eso, el propósito de las bendiciones y de las maldiciones es conducirnos a Mashiach para que Él sea revelado y nos circuncide el corazón para poder amar al Eterno. Versículos 7 y 8. Y pondrás a Hashem tu Dios todas estas imprecaciones, como ya les dije, las imprecaciones son las consecuencias de la desobediencia, es decir, las maldiciones, sobre tus enemigos y sobre quienes te odian. El mundo nos odia, el mundo nos persigue y todos esos malos deseos se devolverán a quienes nos odian, porque dice como promesa la palabra de Dios: maldeciré a quien te maldiga, cuando se lo prometió a Abraham, y bendeciré a quien te bendiga. Y tú retornarás en arrepentimiento y escucharás la voz de Yeshua el Mesías, que es la voz de Hashem, y cumplirás. Es decir, el Señor nos salva para que nosotros podamos cumplir todas las mitzvot que yo te ordeno. ¿Quién soy yo? ¿Quién está hablando? Está hablando Hashem, el día. Y las mitzvot, como les dije anteriormente, tienen que ver no solamente con los mandamientos que regulan nuestra vida diaria, sino con todas las promesas, con los jukim, que son las promesas, y los mishpatim, que son los mandamientos de justicia. Perdón. Entonces el propósito de las bendiciones y maldiciones es que mostremos nuestro amor por Hashem después que Él nos da su poder para que podamos obedecerle. Versículo 9 de Barín 30. Y te daré abundancia, Hashem tu Dios. O sea, te dará abundancia Hashem tu Dios. Es decir, está hablando ahora de las bendiciones. En toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales y en el fruto de tu tierra. ¿Para qué? Para el bien. Porque el Señor, cuando hizo toda la creación, le puso semilla y le ordenó que se multiplicaran. Y eso es el bien, obedecer al Señor. ¿Cuándo? Cuando retorne Hashem a regocijarse sobre ti para el bien,
así como se regocijó sobre tus ancestros. Cuando nosotros retornamos a Él, Él retorna a nosotros. ¿Y qué hace sino gozarnos? Así como los padres se gozan en sus hijos. El propósito de las bendiciones y maldiciones es que Hashem quiere gozarse en nosotros haciéndonos el bien. Versículo 10. Cuando escuches la voz de Hashem, fíjense que lo repite constantemente, es algo reiterativo, escuchar la voz de Hashem, escuchar la voz de Hashem. Porque la voz de Hashem es la voz de Mashiach y la fiesta de Yom Teruah representa el sonido del shofar, que cuando lo oigamos, que es la voz de Mashiach, resucitaremos, nos levantaremos del polvo para recibirlo. La voz de Hashem, tu Dios, ¿para qué? Para observar sus preceptos y sus decretos que están escritos en este libro de la Torá. Cuando retornes a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Por lo tanto, el propósito de las bendiciones y las maldiciones es abrir nuestros oídos para que lo escuchemos y nos volvamos a Él. 11 y 12. Porque este mandamiento que yo te ordeno, ¿quién lo ordena? El día, Hashem. Hoy y todos y cada uno de los días el Señor nos está haciendo un llamado. Este mandamiento que yo te ordeno, el día, hoy, no está oculto de ti ni se encuentra lejano. El Eterno está ahí alrededor nuestro, queriendo una comunión íntima con cada uno de nosotros. Dice, no está en el cielo para que vayas a decir, ¿quién puede ascender por nosotros a los cielos y tomarlo para nosotros? Para que podamos escucharlo y cumplirlo. Tampoco está más allá del mar para que vayas a decir, ¿quién puede cruzar por nosotros más allá del mar y tomarlo para nosotros para que podamos escucharlo y cumplirlo? Más bien, cercano está a ti este asunto, en grado sumo en tu boca y en tu corazón para cumplirlo. Y si bien dentro de la Torá, dentro de estas palabras de Moshe, está el Mesías y su evangelio, para nuestro pueblo estaba oculto, porque depende solo de Hashem el poder revelarnos. Y no era el momento para que fuera revelado en toda su plenitud como la tenemos hoy en día a través de el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Porque esto todo tenía un propósito para nuestra enseñanza en el día de hoy. Todas aquellas personas que murieron en el desierto por rebelarse y murmurar contra el Eterno, por no confiar en Él, por violar el pacto, fueron vasos de deshonra que el Señor hizo con su total soberanía para poder ministrar y edificar a los vasos que fueron hechos para su honra, como Yehoshua, como Caleb, como todos los que han puesto su confianza en el Eterno como la puso Abraham, Isaac y Jacob. Y fíjense que esta expresión, para que podamos escucharlo y cumplirlo, se repite en el versículo 11, el versículo 12 y se repite luego en el siguiente versículo. Y vamos a analizar esta expresión para que podamos escucharlo y cumplirlo. Porque si nosotros podemos escuchar la voz de Dios y se nos revela, entonces Dios nos podrá capacitar para poder cumplir la palabra. ¿Y qué dice? Esa expresión se llama dice Beyasmienu, recuérdense que se lee el hebreo de derecha a izquierda. Beyasmienu otá benasená.
Las dos primeras palabras suman 888, 482 más 406, que significa podamos escucharlo. ¿A quién quiere Dios que escuchemos? Al 888. ¿Quién es el 888? Jesús en griego. La voz de Dios hecha carne, la Torá viva, el Mesías, Dios mismo humillándose por nosotros. Cuando nosotros podemos escuchar esa voz, entonces el Señor nos capacita para poder cumplir con todo lo que dice la Torá. Y toda esa expresión, podamos escucharlo y cumplirlo, suma 1369, que es la sabiduría multiplicado por la sabiduría, 37 multiplicado por 37, Hokmak, ¿no? Y y la expresión, el Espíritu de Dios revolotea sobre el rostro de las aguas, del versículo 2 de Génesis 1, que habla de Dios revoloteando sobre la creación que todavía estaba vacía, en oscuridad, sin ningún tipo de orden. Habla de la acción del Espíritu de santidad de Dios sobre el ser humano, sobre su pueblo Israel. En Romanos 10, capítulo 10, que no por casualidad, la semana pasada que estamos estudiando el libro de Romanos, terminamos el capítulo 9 y en esta parashá, estas palabras que aparecen son las que refiere el apóstol Shaul, Pablo, en este capítulo 10. O sea que esto que vamos a ver ahorita es como un adelanto del capítulo 10 del estudio de Romanos. Dice así: hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud, para salvación. Porque en el capítulo 9 de Romanos, Pablo habla de su preocupación por su pueblo, que tiene una ceguera espiritual, que no ha aceptado a Yeshua como Masías que ellos esperan, ¿no? Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Porque en el capítulo 3 aproximadamente habla de que en el pueblo judío ellos confían en la Torá porque la Torá les revela toda ciencia, ¿no? Toda justicia. Pero ellos tienen celo, mas no conforme a ciencia. Porque la ciencia de la Torá nos revela a Yeshua como Mashiach. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La justicia que es en Yeshua HaMashiach, en la cual el Padre aplicó todo el castigo que deberíamos recibir todos nosotros, para que así Él pudiera perdonar nuestros pecados y fuésemos hechos justicia de Dios en Yeshua HaMashiach. Pero cuando ignoran esto, quieren aplicar su propia justicia, es decir, ignoran una parte importantísima de la Torá, que son las promesas, los hukim, que hablan de Yeshua, y solamente se concentran en los mandamientos de Dios, porque tú no puedes cumplir los mandamientos sin amar a Dios. Y tú no puedes amar a Dios sin creer y confiar en Él. Y tú no puedes creer y confiar en el Señor sin creer y confiar en Él mismo, que vino y se vistió de hombre para poder satisfacer su propia justicia. Porque la finalidad de la Torá es Mashiach. Y si la finalidad de la Torá es conducirnos a Mashiach, Yeshua, y el pueblo judío que tiene la Torá no se les es revelado Yeshua, pues no están cumpliendo su finalidad. Para justicia a todo aquel que cree.
Porque Moshe describe la justicia que es por la Torá, que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y esto ha sido mal interpretado dentro del cristianismo, porque pareciera que hay dos evangelios. Un evangelio que es por la salvación por obras, y otro evangelio que es en el Nuevo Testamento, que es la salvación por gracia. Pero aquí, por lo que hemos venido viendo y por lo que seguiremos viendo, el capítulo 30 de Devarim es un fiel testimonio del evangelio de la gracia de Yeshua HaMashiach, que los judíos no lo vieron porque no les fue revelado, porque no era el tiempo, es otra cosa. Que dentro del cristianismo tampoco vean la gracia revelada dentro de la Torá en estas palabras, eso es otra cosa. Pero hay una perfecta correlación entre lo que dice Devarim 30 y lo que dice desde toda la Torá, desde Bereshit hasta Apocalipsis. Hay una perfecta correlación porque Dios es constante, es el mismo ayer y hoy para siempre, no tiene división y siempre ha hablado de lo mismo. En algunas versiones continúa diciendo, pero la justicia, pero ahí no dice pero, dice, más la justicia que es por la fe, dice así, lo mismo que dice Devarim 30. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y aquí viene la interpretación de lo que dice la Torá. Esto es para traer abajo a Mashiach. ¿O quién descenderá al abismo? En Devarim 30 habla de quién atravesará el mar, ¿no? Y el mar es el abismo. Esto es para volver a traer a Mashiach de los muertos, o sea, es decir, para que resucite Mashiach y pueda subir al cielo. Más que dice, cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón, como cantamos, Ki Karov. Esta cercana está la palabra. Esta es la palabra de fe la cual predicamos. Y es la misma que está escrita en Devarim 30. Que si confesares con tu boca, y aquí viene la revelación, lo que en Devarim está oculto, aquí está revelado directamente. Que si confesares con tu boca a Yeshua como Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, ¿dónde? En la Torá, en Isaías, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hablando de la piedra fundamental, de la piedra angular. Que todo el que crea en esa piedra angular no será avergonzado. Pero sobre el quien cayere esa piedra, quien se golpee con esa piedra será destrozado, será hecho polvo. Y esa piedra es la piedra que desecharon los edificadores. Bendito sea el Eterno, que es la piedra sobre la cual nosotros basamos toda nuestra vida. Porque no hay diferencia de judío y de griego. Todos tienen que colocar esa piedra angular. Porque el mismo que es Señor de todo, de todos, rico es para con todos los que le invocan, porque Él no hace acepción de personas. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y ahí es donde entramos nosotros en nuestra responsabilidad como embajadores, ¿no? Nosotros recibimos de gratis la salvación, pues prediquémosla de gratis también. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. En medio de esta cuarentena, si usted no puede ir a la peluquería Princesa de Dios, lea la palabra, que es el mejor pedicure, porque va a hacer que sus pies sean hermosos. Prediquen el evangelio y esa es la mejor pedicure, totalmente gratis.
Mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que leer la palabra, independientemente, más que leer otros libros que tengan que ver, que escuchar eh, cosas en internet. Hay que leer la palabra para que esa palabra se mantenga ahí fortalecida nuestra fe. Mas digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moshe dice, yo os provocaré a hacerlo con gente que no es mía. Es decir, con todas las naciones que han visto al pueblo de Israel disperso, han visto que la palabra de Dios se cumple porque ha venido la maldición a sus vidas por desobediencia. Pero nosotros, esa desobediencia ha sido una revelación para nosotros. Y ahora nosotros, Dios nos está utilizando para que su pueblo judío retorne a Él y juntos conformemos Israel. Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Y continuamos con Devarim 30:15, que dice, mira, puse delante de ti el día, la luz. Hoy, la vida y el bien. El día representa la vida y el bien, representan a Dios mismo. Y en contrapartida, la muerte y el mal. Que yo te ordeno el día. Hashem es el día. Y nos los ordena hoy, mañana y siempre, para amar a Hashem, tu Dios. Ven que se repite esto de amar a Hashem. Y caminar en sus sendas, porque Yeshua es el camino. Para cuidar sus preceptos, porque Yeshua nos dio su espíritu de poder. Sus decretos y sus leyes. Entonces vivirás y te multiplicarás y te bendecirás Hashem tu Dios en la tierra a la cual tú vas ahí para poseerla. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Versículos 17 y 18. Pero si se desvía tu corazón y no escuchas, serás descarriado y te inclinarás a los dioses de otros y les servirás. Les digo el día de hoy que ciertamente se perderán. No prolongarán sus días sobre la tierra, a la cual tú cruzas el Jardín para ingresar a ella y poseerla. Es decir, no prolongarás tu vida a la vida eterna, al mundo venidero. Versículos 19, primera parte, ya estamos en la parte final, dice, y ahora viene como para sellar este pacto, el Señor busca unos testigos. Cuando ustedes se casan, buscan 2 testigos que firman que efectivamente ahí se casaron, que no hay ningún alegato en contra de ese matrimonio y firman el contrato. El Señor convocó como testigos contra ustedes, dice, el día, al staff los cielos y al staff la tierra. Al staff, la primera y última letra del alefato hebreo, representa toda la palabra de Dios, representa a Yeshua, que es el Aleph y la Taf, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, que estuvo muerto y resucitó. Y representa a Hashem mismo, que es el primero y el último. Y al staff, la tierra. ¿Qué significa esto? Veamos la importancia de 2 o 3 testigos como testimonio. Devarim, Deuteronomio 17:6 dice, al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará de muerte por la declaración de un solo testigo. Entonces es importante la presencia de 2 o 3 testigos. En Hebreos 10 del 28 al 29, hablando del juicio final, dice, cualquiera que viola la ley de Moshe muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? El que ha despreciado su misericordia y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Entonces, en el juicio final van a haber 2 y 3 testigos. Además del juez, del abogado defensor, del fiscal acusador. ¿Y a qué testigo se refiere? Bueno, en Bereshit 1:1 dice, en el principio creó Dios al Estaf los cielos y al Estaf la tierra. ¿Quién es Dios? Al Estaf los cielos y al Estaf la tierra. Y también Dios es el día, porque llamó a la luz día en el versículo 5. En el Salmo 118, 24 al 27, vamos a llegar hasta el 26 ahorita, dice, este es el día que Hashem ha hecho. Porque Hashem, antes de la creación del mundo, ya tenía el cordero para el sacrificio. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Hashem, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Hashem, prospéranos ahora. ¿Qué es prosperar? Desde el punto de vista hebreo, es venir poderosamente para que escapemos, empujándonos hacia adelante para hacernos buenos, santos y para que podamos dar frutos. Entonces, el Señor nos salva. ¿Para qué? Para prosperarnos, para santificarnos, para que demos fruto, para que vayamos hacia adelante hasta que lleguemos hasta Él. Bendito el que viene en el nombre de Hashem, desde la casa de Hashem os bendecimos. ¿Desde dónde sale la bendición? Desde la casa de Hashem. Por eso decía David cuando inauguró el templo que esta es la casa de oración para todas las naciones. Y Yeshua cuando espantó a los que comerciaban en el templo, haciendo un negocio, dijo con mucho celo que la casa de mi padre es casa de oración. Y luego el versículo 27 dice, Hashem es Dios y nos ha dado luz. Hashem es el día, es la luz del día. Y luego dice, atate el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Por eso el Señor nos atrae con cuerdas de amor, con la misma cuerda que se ataba el sacrificio de la fiesta en el altar. Él nos ata a nosotros, porque nada jamás nos podrá separar de su amor. La luz es el cordero de Pesaj. En la traducción del Targum arameo, de este mismo versículo, lo traducen de la siguiente forma. Hashem es Dios, hizo resplandecer la luz para nosotros. Dijeron las tribus de la casa de Judá, ata el cordero para el sacrificio de la fiesta con cuerdas hasta que lo ofrezcas y rocíe su sangre sobre los cuernos del altar, dijo el profeta Samuel. Y los cuernos del altar viene de una palabra que significa destellos de luz. Y en el Talmud, o en la Torah oral, hay un comentario de un rabino, Chizkuni, que habla, mi fiesta, otra palabra para mi ofrenda. Esta expresión no es única en Éxodo 23:18, sino que la encontramos también en los Salmos 118:27, del cual acabamos de leer, que dice, atad las ofrendas de las fiestas de los cuernos del altar. La Torá había decretado que esto era aplicable al cordero de Pesaj, original en Egipto. Por lo tanto, la interpretación de estos versículos del Salmo 118, del 24 al 27, es la luz que nos ha dado Hashem, es el día, es nuestro gozo, nos salva y nos prospera. Viene en el nombre de Hashem y es su casa, es decir, la casa de Hashem es su cuerpo,
Este cuerpo es la ofrenda de Pesach. Es el cuerpo que nos acerca a Hashem, que nos hace retornar a Él. Y el Salmo 127:1 dice, Hashem es mi luz y mi salvación. Hashem, la luz, es el Cordero de Pesach. Y volviendo a los 2 o 3 testigos, convoco como testigos contra ustedes al día. ¿Quién es el día? La luz. A los cielos es al staff, que nunca es traducido en la Biblia, aparece en hebreo, mas no aparece en español ni en ningún idioma, pero está ahí, a la Aleph y la Taf, el principio y el fin, los cielos que representa al Padre, y al staff, la tierra, que representa al Padre, disminuyéndose como el Hijo, metiéndose en un cuerpo. Entonces, ¿quiénes son los 3 testigos que van a estar ahí en el juicio final? El día, la luz, el Padre y el Hijo. Preparémonos para ese momento majestuoso que está representado en la segunda fiesta de otoño, 10 días después de la fiesta de Yom Teruah, que declara la venida de Mashiach, viene el juicio final y se cerrarán los libros, y el que no esté inscrito en el libro de la vida, pues estará para la segunda muerte. Y la segunda parte de ese versículo, después que el Señor convoca a esos 2 o 3 testigos, y después dice, y la vida y la muerte coloqué delante de ti, la bendición y la maldición, y escogerás ¿qué? La vida, por supuesto. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. Y así culmina este capítulo 30 y esta parashá de Nitzavim, para amar a Hashem tu Dios, es que Él quiere que nosotros escojamos la vida y escuchar su voz, la voz de Yeshua, y aferrarte a Él para que nunca nos separemos de Él, estemos en oración desde la mañana hasta el atardecer, repitamos el Shema en todo tiempo y en todo lugar, para que estemos en el Espíritu todo el tiempo, porque cuando estamos en el Espíritu es imposible que tengamos contacto con el pecado. Pues Él es tu vida, mi vida, nuestra vida y la longitud de tus días. Él es el único que puede darnos vida después de esta vida. ¿Para qué? Para habitar sobre la tierra que juró Hashem tu Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob para dársela a ellas. Y no es hablando de la tierra física actual de Israel hoy, sino de la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial que va a bajar desde los cielos. Esa es la que nosotros vamos a heredar. El Señor nos da las bendiciones y las maldiciones para que nosotros habitemos la nueva Jerusalén y el Olam Habá, el mundo venidero. Las bendiciones y las maldiciones son para que te sea revelada la luz de Mashiach y para que tengas vida eterna. Escoge, por tanto, la vida. Elige a Yeshua. Amén, amén y amén. Ven pronto, Señor Yeshua. Shabbat Shalom.